Hola, buenas, muy buenas. Siempre es importante, fundamental, hablar de economía. Y dentro del tema económico es muy urgente hablar de las MIPYMES. Hablo de las micro, las pequeñas y las medianas empresas por su importancia. Y si alguien pone en duda esa importancia, unos datos. El sector de las MIPYMES representa el 98% del total de las empresas registradas en el país. Ese sector contribuye con cerca del 39% del Producto Interno Bruto. Óiganlo, si algo faltaba, genera más del 50% de los empleos formales que hay en el país, lo que le concede una importancia sin igual, fundamental. ¿En qué? O en la lucha por generar empleos y la lucha contra la pobreza. Es por eso que para mí personal, profesionalmente, como ciudadano, es todo un placer poder hablar de estos temas con el que está autorizado y tiene las calidades para hacernos los análisis en este sentido. Hablemos de ProMIPYME, hablemos de la economía nacional con el economista y director de ProMIPYME, Fabricio Gómez Mazara. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. Encantado de estar aquí siempre. La familia bien, doña Carmen está bien. Muy bien y muy activa. Muy bien, entonces ahora la entrevista puede dar formal inicio. Ahí. Fabricio Gómez Mazara, director de ProMIPYME. La tentación de hablar de ProMIPYME por la importancia de la institución es grande, pero me gustaría aprovechar tus conocimientos y experiencias en el área de la economía política, sobre todo, para que hablemos un poco del momentum político que vive el país. ¿Cómo tú ves los indicadores económicos, esta visita del Fondo Monetario Internacional, que viene, que no viene, una reforma fiscal? Por favor, por favor. Mira, lo primero es que decir que con algunos colegas y amigos que tenemos un chat que es bastante activo, tenemos una discusión y es que ellos tienden a comparar ciclos económicos distintos y a desconocer que la economía global ha cambiado, no la economía dominicana. Lo que ha cambiado es la economía global por tres choques importantes. Primero la pandemia, después la invasión rusa a Ucrania y el vendaval inflacionario. Y como si todo esto fuera poco, ahora, digamos, la imposición de aranceles de manera unilateral del presidente Trump con sus socios comerciales. República Dominicana además ha tenido un cuarto, y fue el magnicidio del presidente Moïse y toda la presión migratoria que se ha dado y lo que el gobierno ha tenido que gastar en términos presupuestarios para mejorar la seguridad fronteriza. Sin embargo, a pesar de todo eso, en estos últimos 5 años, la economía dominicana ha crecido, ha generado empleo, ha reducido pobreza, que es un tema esencial, y ha sido el líder de la región en atracción de inversión extranjera. Cuando uno escucha a algunos amigos hablando de inversión, digamos, del gasto capital, yo les recuerdo que hay una medida un poquito más amplia que se llama la formación bruta de capital, que es algo así como la infraestructura y todas las existencias que requiere un país, y la visión es cómo esto cambia, porque esto es lo que garantiza el crecimiento de mediano y largo plazo. Okay. Bueno, pues la formación bruta de capital en estos últimos 5 años ha aumentado, entre otras cosas, porque la inversión privada ha confiado, hay un clima que atrae la inversión privada y ha invertido bastante, y hoy tenemos una formación bruta de capital más alta que en periodos anteriores. ¿Se podría decir que eso es lo que ha salvado la baja inversión en gasto público del Estado, la oficial, que la parte privada una mano ha alimentado a la otra? Porque ha habido un problema en inversión pública y al mismo tiempo en crecimiento. Hacía tiempo que el país no se quedaba por debajo de 3, por ejemplo. Sí, lo que hay que ver ahora, y volviendo a la idea original de que la economía global es la que ha cambiado, habría que preguntarse qué país en el mundo está creciendo igual o por encima de su producto potencial. Porque la lógica que hay actualmente, cuando uno mira, y tú que eres un intelectual y que te gusta mucho digamos, el mundo internacional y la economía política, lo que está pasando ahora es lo peor que pueden pasar en los mercados internacionales, que se llama la incertidumbre.
¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es algo que pospone las decisiones de consumo e inversión de los agentes. Porque cuando las cosas van mal, tú ajustas a la baja. Cuando las cosas van bien, tú comienzas a invertir para ampliar tu capacidad productiva. Pero cuando hay incertidumbre, tú pospones las inversiones y las decisiones de consumo. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué va a pasar. Entonces, todos los días estos anuncios de que subo aranceles, de que me reúno, de que ahora hay un bloque nuevo que incluye a la India, a China, a Rusia. Entonces, está generando en el mundo efectos que ya están afectando los flujos de comercio. Y eso es lo que está generando que el crecimiento económico sea menor al esperado o lo que ha sucedido en los últimos años. Y una economía pequeña abierta al mundo como la República Dominicana no está ajena a eso, está siendo afectada. Lo que sucede es que, curiosamente, mientras eso sucede en República Dominicana, ha mejorado la calificación de riesgo país. Y eso no es un tema menor. No. El riesgo país se compone, entre otras cosas, del riesgo político, riesgo económico, riesgo financiero y el riesgo de incumplimiento, además del de transferencia. ¿Qué pasa con República Dominicana? Que lo que está valorando más el inversionista internacional es el riesgo político, porque es el que puede afectar las inversiones en el largo plazo. Entonces, República Dominicana hoy goza de una democracia madura, donde no se percibe la irrupción de un outsider que pueda poner nuestra institucionalidad boca abajo o cabezas abajo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la inversión extranjera sigue llegando en sectores estratégicos, zona franca, turismo, energía y en otros sectores que vienen a invertir en un país donde la democracia y la política o el sistema político sigue funcionando, verbigracia esa foto famosa de hace unos meses del presidente Abinader con los 3 expresidentes hablando de manera conjunta respecto del tema migratorio y enviándole la carta al presidente Trump. Entonces, el que ve eso en este panorama latinoamericano tan convulso. Y nunca antes visto, ni siquiera en el país. Exacto. No se habían juntado. Entonces, nunca. cuando uno ve eso, o cualquier inversionista internacional ve eso, dice, mira, yo voy a poner mi dinero en esa media isla, porque parece que las cosas van a seguir estables durante un buen tiempo. Pero, sin embargo, parece inevitable una reforma fiscal para el 2026. El nuevo ministro de Hacienda está haciendo las diligencias pertinentes. Él dijo, espérate, esto hay que poner la casa en orden antes de, pero parece que sí, que lo de la reforma fiscal. ¿Cuáles temores podemos tener los ciudadanos de esta reforma fiscal que parece que se va a hacer cuando no hay de otra? Porque tenemos 2 gobiernos, casi 3, huyendo al tema, que es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Mira, yo creo que en el caso de Magín, con quien me he juntado en los últimos días, yo creo que había una preocupación inicial que tenía que ver con el presupuesto reformulado, que ya se aprobó en el Congreso. Entonces, eso, la primera tarea era tener este instrumento de política fiscal para reactivar la economía. Por favor, ¿en qué cambia las reglas de juego ese proyecto reformulado? Los aspectos a destacar, por favor, antes de continuar. El presupuesto reformulado busca reactivar la economía. ¿En qué sentido? Aumenta en 69,000 millones el gasto total y de eso 35,000 millones, un poco más de la mitad, va a mejorar el gasto de capital. 0.4% del Producto Interno Bruto, lo que se espera es que pase el gasto de capital de 2.2 a 2.6%, que sería una cifra ligeramente superior a la del 2019. También hay otros gastos que tienen que ver, cuando uno lo descompone, el gasto de capital, la primera partida, lo que se llama más el Ministerio de Obras Públicas, la segunda el Ministerio de Salud, pero aquí tengo que decir que bajo la égida del presupuesto del Ministerio de Salud está INAPA y está el INDRI con presupuestos, o mejor dicho, con obras de infraestructura vinculadas a el acceso de agua potable y a la mejora del alcantarillado y servicios sanitarios, como se dice técnicamente. Claro, cuando se habla de que viene una reforma fiscal, de una vez surge el tema y la calidad del gasto público. Vamos a hablar un poquito de lo que se puede hacer con esto de mejorar la calidad del gasto público, pero también otro tema que es que los sectores productivos te dicen de una vez, espérate, evasión
ilusión que tú vas a hacer con eso. La informalidad, porque me hace una reforma fiscal y se nos va a pegar al 48, 50% que estamos formalizados. Hablemos de esos subtemas dentro de lo que sería una reforma fiscal. Lo primero que te digo es que todavía el tema de la reforma no está en la mesa. Está Sí, pero imagínate yendo al supermercado para hacer sancocho, va un día, compra plátano, compra los víveres, una de las carnes, él está en eso. Yo creo que está en reactivar la economía, porque al final Ajá. tú no puedes ponerte la correa primero que el pantalón. Es decir, tú tienes que garantizar, y en ese sentido de reactivación es que va este presupuesto reformulado, aumentar el gasto de capital, las obras de infraestructura, a seguir creciendo, sobre todo porque hay obras de infraestructura pública que están a tiro de hit. La línea 12 del metro, que ya el presidente la aprobó, que ya está casi en marcha blanca. Hay otras infraestructuras que están también pendientes. Ni hablar, cuando tú me hablas de calidad del gasto público, tengo para decir que recientemente el Ministerio de la Presidencia publicó más de 2.000 obras que están en construcción y algunas ya se han terminado. Fundamentalmente, cuando se habla de eficacia en el gasto público, hay que ver dónde se invierte. En esta gestión del presidente Abinader se ha invertido más en la región que más necesitaba infraestructura, la región sur del país. Verbigracia, las circunvalaciones, tanto de tu querido pueblo Baní y de Asua. La gran urbe banileja. La gran urbe banileja, sobre todo. Mira, y la extensión de la UAS, la presa de Monte Grande, que ya tiene una primera etapa importante, acueductos, en el caso de Barahona están abriendo un puerto donde van a llegar, digamos, cruceros, y va a ser ahí como un puerto combinado con lo que se está haciendo en Pedernales. Es decir, estamos viendo obras de infraestructura en lugares que estaban prácticamente olvidados. Y eso tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque el retorno de una obra en el sur es mucho más amplio que en otro lugar de la República Dominicana. Claro. O sea, gracias a lo que está pasando en Santiago con el monorriel y otras obras de infraestructura, en el este también. Pero quiero decir eso porque tenemos un presidente cibaeño, pero que es el primero que invierte esta cantidad importante de recursos en el sur del país. Yo tuve la oportunidad, por temas de Promipyme, de ir de Santo Domingo a Barahona y llegué en 2 horas y 10 minutos, gracias a las circunvalaciones y estas nuevas vías que facilitan la llegada. Para llegar a Barahona se tomaba 1 o 3 horas anteriormente. Entonces, esas obras de infraestructura están ahí. Yo creo que se está haciendo un trabajo. Nosotros debemos mejorar en el tema del relato de lo que se está haciendo, sobre todo porque se están haciendo muchas cosas, pero parece que no se están comunicando bien. Bueno, hay un chiste malo que yo hago, que es caramba, y el presidente, el gobierno del PRM no puede darle cursos, media training a los funcionarios, porque hay un programa amigo que le hace la siguiente pregunta a los funcionarios: dígame, este gobierno no construye, no hace, dígame 5 obras, y la mayor parte de los funcionarios cagosea. Entonces digo que uno que otro tiene menudo para devolver y suelta, pero me llama la atención que yo digo, mira, pero en la oficina podemos hacerle una propuesta para un media training, sí, para que aprendan a defender su bendito gobierno, pero la tentación es mucha. Fabricio, perdóname, pero yo quiero entrar a Promipyme porque tú sabes que soy un enamorado de Promipyme por lo que significa para esa, bueno, porque ahí es que está el 50% de los empleos, el 38% del PIB del carajo. Entonces, hablemos la importancia de Promipyme en la economía popular. ¿Qué se está haciendo en Promipyme? Por favor, por favor. Mira, lo primero es que nosotros llegamos a Promipyme en diciembre del 2023, en una época de campaña y donde había que ir a ajustar una serie de elementos, porque cuando yo llegué, es verdad que yo heredé una gestión que había sido afectada, como había sido afectada el sector por el tema de la pandemia. Hay que decir que los microempresarios fueron muy afectados por la pandemia, porque si bien es cierto que el gobierno hizo programas para salvar personas, que era lo que se requería en ese momento en medio de una pandemia, pues lógicamente los pequeños negocios, los emprendimientos quedaron en segundo plano. Y muchos de ellos vieron su score crediticio afectado. Entonces, había que comenzar a ver cómo se reducía todo el tema del riesgo de
de incobrable, que cuando llegamos estaba en 16.8%, que se mide como la cartera en riesgo mayor a 30 días como porcentaje de la cartera total, e inmediatamente comenzamos con el Departamento de Inteligencia de Negocios a ver cómo reducíamos el riesgo de impago. Okay. Y lo hicimos inclinando la cartera hacia las mujeres. Oh, las mujeres. Claro, pero las mujeres son mejores pagadoras, aunque toman montos menores que sus pares masculinos. Entonces comenzamos una serie de programas para priorizar los préstamos hacia las mujeres. Y desde nuestra llegada hemos colocado más de 11.500 millones de pesos, de los cuales el 52% ha ido dirigido a negocios liderados por mujeres. Okay. Y esto lo hacemos como una política pública. El Fondo Monetario Internacional hace un tiempo publicó un paper respecto del crecimiento de largo plazo de la República Dominicana y dijo que una de las maneras de garantizar que creciéramos en torno al potencial, que es de un 5% todos los años, era incorporar a una mayor cantidad de mujeres en el tejido productivo. Y eso es esa política que el propio presidente Luis Abinader ha estado reiterando. Es decir, en la medida que incorporamos a más mujeres en el tejido productivo, tenemos dos cosas. La primera es que garantizamos el crecimiento económico de mediano y largo plazo de la República Dominicana. Pero segundo, un tema muy importante. Cuando una mujer se convierte en microempresaria o emprendedora, genera dos efectos. El primero sobre ella misma, que mejora su autoestima. Ya no es María o Josefina, sino es María la dueña del salón, la dueña del colmado o la dueña de la panadería. Claro. Y segundo, en una estructura social donde el 40% de los hogares son monoparentales y dirigidos por mujeres, es la mejor garantía de que los descendientes mejoren su calidad de vida. Claro. Por eso, detrás de esa reducción de las cifras de pobreza en nuestro país, a pesar de estos choques a los que hice referencia, sí, pues tiene que ver esta política pública está teniendo un efecto de reducción de pobreza. ¿Y los requisitos de Promipyme hacia una joven madre que quiere emprender? ¿Cómo está eso? ¿Qué tiene que hacer? Hablemos del tema de la capacitación. A veces la joven quiere ponerse un salón, pero ella no tiene ni una cuenta bancaria. ¿Cómo se trabaja eso en Promipyme? Un ejemplo. Sí, lo primero es decir que la política MIPYMES sí, la dirige o la elabora el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que dirige el buen amigo y ministro Ito Bisonó. Nosotros, dentro de esa política, tenemos dos salidas, lo que son servicios financieros y no financieros, y en ese sentido sí está la educación, sobre todo a los microempresarios y emprendedores. Nosotros tenemos una subdirección de desarrollo empresarial que tiene cursos virtuales y tiene cursos in situ, nos sirve también el Infotep, que nos apoyan en los territorios con toda su infraestructura. Okay, pero no es un requisito para la persona ser beneficiada por un préstamo que también reciba una capacitación básica, porque sí, hay unos chelitos en juego. Sí, nosotros hacemos estos programas a petición de las comunidades. Okay. Pero tengo para decir algo, y es un elemento esencial. Usualmente los microempresarios y los emprendedores no les va mal porque no sepan del rubro. Casi siempre un emprendedor tiene o una experiencia familiar en el rubro en que se va a desarrollar, sí, o ha sido empleado en una compañía que hace lo que él ha decidido hacer de manera independiente. El problema es el manejo del efectivo al interior del negocio. Ahí es donde fallan y por eso es importante esa educación financiera que nosotros le proveemos a través de esta subdirección de desarrollo empresarial. ¿Alguna anécdota? Porque uno siempre, yo recuerdo la pregunta que hizo un político español en campaña, dice, ¿tú le has visto la cara a un hombre 3 años desempleado el día que llega a su casa a anunciarle a su familia que tiene trabajo? En ese sentido, ¿tú tienes alguna experiencia de cómo le ha cambiado la vida? Pero no me de estadística, sí, yo me voy a la parte humana, algo que a ti te haya como golpeado cuando tú has visto, caramba, qué hermoso esto. A mí me llama la atención la resiliencia de las mujeres dominicanas. Es decir, cuando nosotros vemos los testimonios, hay testimonios que me aguan los ojos y ponen los testimonios cuando voy a los territorios antes de hablar. Entonces a veces he tenido que hacer una pausa de 1 minuto. Sobre todo una señora de un colmado en Asua.
ella misma manejando su motorcito, buscando las cosas, llevando y diciendo gracias a Promipyme que creyó en nosotros, hemos hecho. Y yo vi eso en la ruralidad, vi cómo ella amplió su negocio y cómo ella ha podido mantener a su familia. Son de esas mujeres que son padres y madres al mismo tiempo y que tienen que no solo saber manejar, porque las mujeres traen un SIM integrado, las mujeres dominicanas. Por eso son tan exitosas, porque saben dividir los recursos que van para el hogar de los recursos que van para el negocio. A los hombres nos cuesta a veces sangre, algunos demasiado. Nos cuesta demasiado. Entonces, he visto testimonio, vi un testimonio fabuloso en San Juan de la Maguana de una joven que tenía un negocio de uñas y que ahora tiene un salón de belleza. Y yo no sabía que esos negocios podían crecer tan rápido. Es decir, una joven que empezó solicitando un crédito de 300,000 pesos y que el último crédito es de 1,5 millones de pesos. Pero te estoy hablando en 2 años. En 2 años. O sea, ha crecido bastante. También hay que ver cómo cambia la autoestima. Es increíble. O sea, cómo las mujeres se ven a sí mismas luego de que han comenzado un emprendimiento y son exitosas. Digamos, hay un círculo virtuoso que se genera en ella, en su familia y en la comunidad y de respetabilidad social. Eso transforma completamente. Aquí con Tamara Vázquez, que es nuestra directora de planificación, y con Leonardo Peroso, que trabaja en el tema de cómo organizamos los recursos escasos para prestar. Decimos que nosotros no solo prestamos recursos y damos servicios no financieros, sino que somos capaces de transformar vidas. Y eso tiene un poder para nosotros. Y yo creo que cuando uno va a los territorios y se da cuenta de lo que puede hacer con el esfuerzo, con la dedicación y con la identificación de muchas personas, que por su naturaleza y por una cultura empresarial, si se puede decir así, no van a la banca formal, aún teniendo activos con que respaldar sus préstamos, y prefieren ir al prestamista informal, que termina quedándose con sus negocios a esa tasa onerosa. Entonces, estamos abriendo un espacio en la sociedad de gente que comienza a creer que es posible por sus propios medios crecer y generar empleo. Sabes que en la política gubernamental, obras son amores. Yo mido la importancia de un tema por el tratamiento económico. ¿Cuánto tienen el presupuesto? Claro. ¿Cómo está la situación de Promipyme? ¿Hay en Promipyme los fondos necesarios para tantas solicitudes, para seguir trabajando en eso? Hablemos ahora sí un poco de estadística. Claro. ¿Cómo está eso? La colocación, mira, actualmente disponibilidad. Nuestra cartera está en 10.159 millones de pesos. Cuando nosotros llegamos estaba en unos 8.400 millones. Nosotros obviamente estamos con las autoridades viendo la posibilidad de que en el corto plazo tengamos una capitalización, porque nosotros lo que estamos haciendo son con los mismos recursos. El 96% de los recursos de Promipyme proviene de los ingresos financieros de su cartera. Solamente un 4% viene de una transferencia vía el Ministerio de Industria y Comercio, que desde el 2008 tiene la misma cifra, que son 755 millones de pesos al año. Y esa tacañería gubernamental de más de una administración, no hay cambios, no hay planes de mejorar eso, a partir de que no vamos nosotros aquí a hablar de la importancia social de esta iniciativa. Yo creo que también había un tema de visibilización. Nosotros hemos tenido que cambiar un poco la filosofía original de Promipyme, en el sentido de que cuando llegamos se confundió la marca con una cuenta que se llamaba Banca Solidaria. Entonces eso cambió el nombre, nos dificultó la gestión, porque mucha gente no entendió lo lógico. Mira, la definición venía del profesor Yunus de Bangladesh, el tema de la banca, del Banco de los Pobres, que a mí no me gusta para nada, porque en la India, o mejor en Bangladesh, la India era en Bangladesh, era anteriormente la India, pero digamos, en Oriente, en ese mundo de los Vedas y de toda esa cultura. Los clanes, una sociedad. Los clanes. Hay otra visión que la que hay en Occidente. Es decir,
uno no puede estigmatizar a sus clientes. Promipyme no es un banco de pobres, es un banco de microempresarios y emprendedores que empiezan con un capital relativamente pequeño, pero su límite es el cielo. Los grandes líderes empresariales de nuestro país que nos enorgullecen empezaron siendo microempresarios. Y aquí hay una historia de microcrédito que no tiene nada que ver con esa historia del profesor Yunus. Aquí comenzó don Camilo Lluveres, hace muchos años, Banco Ademi, la Fundación Dominicana de Desarrollo, lo que hoy se llama Banfondesa, comenzó con el antiguo Grupo de Santiago. No, vete atrás, vete al posguerra civil. Exacto. Y esa generación de españoles que lleva, don Pepín, él mismo admite que sus padres llegaron en tercera categoría porque no había quinta. Claro. Pero lo que quiero decir es que y mira dónde está. El microcrédito de la República Dominicana tiene su propia historia. Claro. Ni hablar de Fondo Micro, de don Mario Dávalo, que Dios lo tenga en gloria, de Marina Ortiz, que todavía está ahí, que fueron los que comenzaron a visibilizar la importancia del microcrédito, a ponerle cifras, a ver cuántos representaban de la economía, qué importantes eran para el sostenimiento del desarrollo y el crecimiento económico. Claro. Entonces yo me he circunscrito más a esa historia propia que explica más por qué genera el 62% de los ocupados y el 33% del Producto Interno Bruto. Sí, la India tiene ese problema y ahí una vez más se demuestra el valor de la palabra, sí. De la palabra. Eso de tú penalizarme con lo de pobre, eso cambia mucho. Hay un problema serio en el país, uno siempre lo toca en la economía nuestra, ya lo dije ahorita, lo de la formalización o la informalidad más bien. Digamos que el microcrédito es más de la tierra, está más cerca de los no bancarizados que la banca formal.